Bueno, ahora sí. Buenas tardes, disculpen los minutitos de demora. ¿Están ustedes por ahí? Hola, profe. Buenas, disculpen la demora. Esperen que ya estoy abriendo el Power, así puedo compartirlo. Espérenme medio segundo que voy a buscar un vaso con agua. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Voy a proceder a compartir pantalla. Hoy vamos a ver la bolilla 13, puntos 5 a 7, que es la adopción específicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que vamos a ver eso, vamos a ver qué es la guarda con fines de adopción, para después que en la próxima clase continúe la próxima docente, creo que es la doctora Krebs, hablando sobre propiamente el proceso de adopción. Comparto pantalla. Espérenme que todo esto está bastante lento. Pero correte. No se me cierra esto. Espérenme. Hoy está como lento todo, me da la sensación. Miren el lío que hice. Todo por tratar de sacar esto. Ahí estamos. ¿Alguien me podría confirmar que está pantalla compartida? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Empezamos entonces ahora sí. Cuando empezamos a hablar de adopción, tengo que hablar de un concepto que es el concepto tiempo. Espérenme, que está como tildado esto, acá está. Tengo que empezar a hablar del concepto tiempo. ¿Y por qué hablo del factor tiempo? Espérenme, perdón, pero no lo puedo sacar de acá, no sé por qué, esto me queda acá arriba. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, ¿verdad? No, profe, se ve bien. No, bueno, soy yo. Listo, perfecto entonces. Empiezo a hablar del concepto tiempo. ¿Y por qué tengo que hablar del concepto tiempo? Porque los tiempos del derecho constituyen una categoría subordinada al concepto de temporalidad, entendida como una serie de acontecimientos que, aplicado al campo jurisdiccional, al campo jurídico, exige un desarrollo de un proceso apto para la satisfacción de la seguridad jurídica. Y los tiempos de la justicia se reflejan, tienen como dos aristas, ¿no? El tiempo legal, o dos aspectos del tiempo, cuando hablamos del tiempo en el aspecto jurídico. El aspecto, o el tiempo legal, el del código, los que imponen los desvíos del principio dispositivo, ¿no? El que las partes imponen en el proceso. Y un segundo, que sería la dimensión social, pública, de la jurisdicción. Y por lo tanto, el tiempo de la justicia es de fundamental importancia, y la forma en la que esta exigencia se determina es decisiva para diseñar un camino procesal eficaz y eficiente.
para todos los justiciables, pero más aún cuando estoy hablando de niños, niñas y adolescentes. El concepto jurídico de tiempo ha variado mucho a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, a lo largo de las épocas, en virtud de concepciones históricas, filosóficas, jurídicas. Desde la filosofía antigua, desde Aristóteles, ya se hablaba del concepto tiempo, que se fue transformando en una función juzgadora, ¿no? Y el factor tiempo también está reflejado en la jurisprudencia del máximo tribunal americano, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ha insistido siempre acerca de la importancia o de la incidencia de la dimensión temporal en las decisiones jurisdiccionales. Y es sumamente importante específicamente en el ámbito de los derechos humanos. Dentro del campo de la familia, el elemento tiempo tiene una particular relevancia, sobre todo, vuelvo a insistir, en la franja etaria de la infancia. Dice Reista, un doctrinario, que el tiempo es inherente a la concepción de la niñez desde la dimensión axiológica, desde la dimensión epistemológica de la palabra infancia, que quiere decir el que no habla o el que habla con dificultad o el que no se le entiende, ¿no? ¿Y por qué? Porque es... con la palabra infancia, con el concepto infancia, nosotros estamos refiriéndonos a una edad de la vida y una condición que tiene que ver con la niñez, que es en un periodo de tiempo determinado. La niñez es un periodo de tiempo determinado con características específicas. Toda la vida de la persona tiene características específicas o está marcado por diferentes hechos, pero la infancia es significativo. Cuando uno es adulto, tiene ya un determinado periodo de tiempo para vivir y para esperar, pero la niñez y las características de la niñez se suceden en una cantidad de años determinado. Entonces, la cuestión de los tiempos en los procesos que tienen que ver con la desmembración de la familia, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, específicamente en los temas de la adopción, ha sido un tema que ha sido arduamente debatido y arduamente trabajado por la jurisprudencia y por la doctrina, y esto no ha escapado al Código Civil y Comercial de la Nación. Y antes de esto, fíjense que el Código de Vélez ya había modificado la parte de adopción por la ley 24.779, y a nivel provincial tenemos la ley provincial que vamos a analizar ahora, la 14.528, en el cual se le da un especial hincapié, un especial acento en la cuestión del tiempo y en la cuestión de la resolución de las cuestiones atinentes a la niñez con la mayor celeridad posible. La adopción, como un instituto específicamente dirigido o materializado para asegurar el derecho constitucional de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que está establecido en el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, opera en forma ejecutiva, en forma inexorable. Y para ello técnicamente no resulta apropiado partir de una mirada recortada del proceso de adopción, sino que tenemos que analizar todo lo que llevó al proceso de adopción. Y para esto tenemos que recordar mi primera clase, que hablamos sobre los sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes, y hablamos de que para llegar a la adopción tiene que haber transcurrido todo un proceso administrativo, judicial, de separación temporal del niño, niña, adolescente de su ámbito familiar, a través de las medidas especiales de protección de derecho del artículo 35 de la ley 26.061 a nivel nacional, 13.298 a nivel provincial, artículo 35, en el cual cuando se toma esta medida es porque inexorablemente no hay otra alternativa para disponer. Por eso, todas las medidas que se tomen en relación a los niños, niñas y adolescentes, y especialmente en la materia adopción, deben
ser diligentes, deben ser rápidas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la adopción de un niño de 1 año, de 6 meses, que de un niño de 12 años. Por más cruel que sea lo que yo estoy diciendo en este momento, es un niño, sí es un niño, pero va a tener muchas mayores posibilidades de insertarse dentro de un seno familiar, un bebé de 6 meses, un niño de 1 año, que un joven o un adolescente de 12, 13, 15, ni hablar. No tienen, hoy en día son escasísimas las posibilidades de convivencia familiar de un niño de 12 años para arriba. ¿Por qué? Porque no hay familias, no hay voluntad adoptiva en relación a eso. Por eso las decisiones jurisprudenciales deben ser rápidas, eficaces, las intervenciones del Estado deben ser rápidas y deben dar una solución y asegurar este derecho constitucional de vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes. Hecha esta aclaración, que es importante para que ustedes lo tengan en cuenta como futuros abogados, como futuros docentes, como futuros funcionarios judiciales o participantes de los sistemas de protección, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esto de la celeridad no es solamente para el juez, es para el psicólogo, es para el abogado del servicio local que interviene en estos procesos. Todos tenemos que actuar rápidamente. Y la ley 14.528 de la provincia de Buenos Aires diseñó toda esta normativa de procedimientos, de los procesos de adopción de niños, niñas y adolescentes en el ámbito territorial. Y el diseño procesal de la adopción ha sido ha sido tema de preocupación legislativa a nivel nacional, a nivel provincial, y por eso recuerden que hace un minutito yo les decía que ya antes de la sanción del Código Civil y Comercial, ya había una ley nacional y había una ley provincial que marcaba estas cuestiones que tienen que ver no solamente con el fondo, sino también con la forma. ¿Cuáles son los principios que estatuyen el proceso de adopción en la ley provincial? Siguiendo los lineamientos que posteriormente fueron incluidos en el Código Civil y Comercial, el artículo 2 de la ley provincial, la 14.528, establece que el primer principio que debe guiar la adopción es el interés superior del niño. El interés superior del niño, que ya me imagino lo deben haber escuchado en varias oportunidades, en varias clases que me han antecedido, como un criterio rector de la normativa de la infancia, incluido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3 de la ley 26061, el artículo 4 de la ley 13298, y resulta estructural a la hora de garantizar el derecho constitucional a una vida familiar de los niños, niñas y adolescentes. Esto no solamente está establecido en la normativa, sino que reiterados precedentes jurisprudenciales a nivel nacional y a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enmarcado esto. Y una solución asentada en el interés superior del niño remite al mayor reconocimiento posible de los derechos preexistentes de ese niño, niña y adolescente, y se aleja de valoraciones subjetivas, ¿sí? O propias del operador judicial. Cuando hablamos de interés superior del niño, es el mejor interés, no lo mejor, el mejor interés. Por eso vuelvo a reiterar esto, no estamos hablando de un concepto para mí es lo mejor, sino que es para ese niño en particular, en esa circunstancia y en ese contexto es la mejor decisión. Y el hecho de relacionar las decisiones judiciales con la maximización de los derechos de los niñas y adolescentes, importa que las resoluciones estatales deben basarse, deben estructurarse en el interés superior del niño. El Comité de los Derechos el Comité de la Comisión de los Derechos del Niño, en su observación número 14, también se refieren al interés superior del niño y hablan que el interés superior del niño es una consideración o debe ser tomado como una consideración primordial
un estándar internacional al que se define como un derecho, como un principio y como una norma procesal. La observación número 14 enumera cuáles son los extremos que tengo que tener en cuenta cuando hablo de interés superior del niño. La opinión, o para determinar cuál es el interés superior del niño, que no es el niño genérico, sino que es este niño en particular, para este niño. Su opinión debo tener en cuenta para determinar cuál es su superior interés, el cuidado y la protección y la seguridad del niño, su grupo familiar, el mantenimiento de su grupo familiar, su situación de vulnerabilidad, su situación de salud y el derecho del niño a su educación. Todos esos son elementos a tener en cuenta para determinar en un caso concreto cuál es el interés superior del niño. El segundo principio es el respeto por el derecho a la identidad. Indudablemente puesto en juicio, o puesto en valor, o puesto en análisis, o puesto en debate cuando hablo de la adopción. Y hablo de identidad entendida desde una doble mirada, ¿no? Respecto del origen que porta el niño desde su concepto biológico, y la identidad construida a partir de ¿qué? A partir de la adopción, ¿no? A partir de la historia de adopción. La protección de la identidad forma parte de la determinación del interés superior del niño, o sea, a veces poco lo conforma, ¿no? El derecho a la identidad también conforma el interés superior del niño. Y no lo hablo como el derecho a la identidad solo como el derecho registral, ¿no? Como el derecho a los papeles, sino que tiene que ver con un concepto mucho más amplio que excede solo la inscripción registral y se conforma con aspectos multifacéticos y multiorgánicos que tienen aspectos estáticos y aspectos dinámicos, ¿no? Estáticos que tienen que ver con la biología y dinámicos es la conformación de la identidad que uno la va construyendo con el paso del tiempo. El tercer principio es el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. Y este principio constituye un estándar local y regional, ¿no? Y de él deriva el carácter subsidiario del proceso de adopción frente al derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, a crecer y desarrollarse en un seno familiar. Y solo procederá a la adopción cuando no existiese grupo familiar continente o referentes afectivos, o estos no fuesen propicios o no fuesen adecuados para este niño en particular. El cuarto principio es la preservación de los vínculos fraternos, priorizando la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas. Por eso hablo de la preservación de los vínculos en una doble vertiente. Procurar la adopción de hermanos en forma conjunta en la misma familia adoptiva y en el caso de esto no ser posible, garantizar el mantenimiento de los vínculos jurídicos entre los grupos de hermanos que estuviesen separados, salvo razones, por supuesto, debidamente fundados. Entonces, el principio a lo que apunta es al mantenimiento de los vínculos jurídicos y no puramente afectivos o relacionales, excediendo de esta manera el mero contacto y la mera comunicación entre ellos, reclamando estructuras adoptivas que aseguren la priorización de los vínculos entre los hermanos. El cuarto principio es el derecho del niño, niña, adolescente a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y su grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años. No obstante esto, vamos a decir aquí que esta exigencia constituye no solo un derecho, sino también una garantía procesal constitucional establecida por su condición de niño, niña, adolescente, y importa también la adopción de medidas especiales por parte del Estado para que esto sea asegurado, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo la posibilidad de tener un abogado del niño. El quinto principio es el derecho a no ser discriminado y constituye también un principio constitucional
como derecho a la no distinción negativa de los niños, niñas y adolescentes en función de sus propias condiciones, ni la de sus padres, ni la de sus referentes afectivos, ni la de sus representantes legales. Y en esto tiene mucho que ver también, o se actualiza en materia adoptiva toda la cuestión que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? El sexto principio es el derecho a conocer sobre su historia filiatoria de origen, más correctamente entendido como el derecho a conocer, ¿no?, sus orígenes en general. Y puede hablarse en este caso como, no solamente como un dato genético, ¿no?, esto es el derecho a conocer la propia herencia, sino que tiene que ver, esto sería un concepto estrictamente biológico, sino que también tiene que ver con un aspecto mucho más amplio que tiene que ver con todo aquello que guarda relación con la persona, con sus antecedentes, con su historia, con su biografía, con su pasado, y también con respecto a esto, con respecto al concepto origen, tiene mucho que ver las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de salud. Muchas veces puede pasar o puede haber pasado que sea necesario conocer mi historia, porque por ejemplo tengo una enfermedad que solo la puedo curar si tengo una donación de médula de mi padre, de mi madre, del que tengo un antecedente genético. Por lo tanto, en este sentido, tiene que ver con la historia, tiene que ver con mi biografía, pero también tiene que ver con cuestiones médicas o de salud, que tiene que ver con lo genético. Fíjense que acá les marqué específicamente la preservación de los vínculos entre los hermanos, porque es un punto que nosotros diariamente marcamos como importante, o cuando tenemos que seleccionar un aspirante del Registro Único de Aspirantes a guarda con fines de adopción. La primera pregunta que hacemos cuando estamos hablando de hermanos, o hay un grupo de hermanos, o estamos hablando de la adopción de un niño pero tiene hermanos mayores, es cómo preservar estos vínculos y cómo ese aspirante, ese matrimonio, esa dupla o esa adopción unipersonal va a asegurar el derecho de ese niño, de esa niña, de ese adolescente a conocer, no solo a conocer, sino a mantener los vínculos con el resto de sus hermanos. Este es un punto sumamente importante, diría determinante, cuando yo tengo que seleccionar a un aspirante. Si esta respuesta es un no, si este aspirante no va a asegurar el derecho del niño a mantener un contacto con sus hermanos, y ya les diría que no va a ser seleccionado de ninguna manera. Es el artículo 2 de la ley 14.528. El artículo que le sigue, el 3, el 4, el 5, van a hablar de cuestiones procesales de la ley, ¿no?, de la ley 14.528. El artículo 3 habla de la competencia, y establece la competencia en favor del juez de familia de la residencia habitual del niño, niña, adolescente. Y vamos a ver de esta manera que se establece un concepto mucho más que tiene que ver con un concepto de competencia, que tiene mucho más que ver con el concepto de realidad, ¿no? Aquí se los puse, con un concepto mucho más sociológico que jurídico. Es importante que el juez esté cerca del domicilio en el cual esté el niño, niña, adolescente que va a caminar el proceso de la adopción. ¿Por qué? Porque lo tiene que escuchar, y lo único que le puede importar es cuál es su superior interés. Recordemos que la ley 26.061, la ley del sistema de protección a nivel nacional, reglamenta el alcance del interés superior del niño, y cuando lo define a interés, uno de los elementos para definir cuál es el interés es el centro de vida, entendido como ¿qué? Como el lugar en donde las niñas, niños o adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte del tiempo. Artículo 3, inciso F, de la ley 26.061. Y este principio también rige en materia de responsabilidad parental, y también rige en materia de restitución, y también rige en materia de filiación, y también rige, por supuesto, en todas las cuestiones atinentes a la vida del niño. ¿Por qué? Porque el juez debe ser un juez cercano, un juez que vive, que ejerce su función a 1500 kilómetros, y la verdad es que va a ser complejo. Hoy en día con el Teams, con el Zoom, con el WhatsApp,
puedo tener un contacto directo con el niño, pero no es lo mismo que la presencialidad. Entonces, esto es muy importante. Otro punto importante de la ley es el hincapié que se hace en la celeridad. El artículo 4, fíjense que dice, habilita al juez a la aplicación del proceso más breve, ¿sí?, el proceso sumarísimo, que es el más breve, o aquel que les parezca más eficaz, más eficiente, más rápido, para la solución o para la resolución de la situación de adoptabilidad del niño. Y esto puede ser dispuesto oficiosamente o a pedido de parte. Entonces, el inicio del proceso le va a corresponder al juez, le va a corresponder al asesor de incapaces, pero en el primer despacho el juez va a tener que decir qué trámite le voy a imprimir a ese proceso. Y tengo que elegir el que sea más eficiente, más eficaz y más rápido para ese niño, niña adolescente. Y esto se conjuga con el artículo que le sigue, que es que habilita todo tipo de habilita las notificaciones electrónicas. Fíjense, hace aplicación de los artículos 40, 143, 143 bis, todo tipo de notificación. El 143 del CPC habilita todo tipo de notificación, carta documento, telegrama colacionado, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón más no solo la cédula para la notificación. Y hoy en día, en la época en la que nos encontramos, con una nueva acordada de la Corte en el cual habilita notificaciones electrónicas, y además por la pandemia hemos incorporado otro tipo de notificaciones, como ser WhatsApp, como ser correo electrónico, se busca la manera que sea más eficaz, pero ojo, siempre cuidando el derecho de defensa en juicio. ¿Por qué? Porque estos procesos tienen que ser perfectos, tienen que ser rápidos, pero tienen que ser perfectos para evitar cualquier tipo de nulidad procesal, porque la nulidad procesal va a traer aparejado dilaciones en el tiempo, en las decisiones. Por lo tanto, deben ser eficaces, deben ser rápidos, pero también tienen que asegurar el derecho de defensa en juicio de los progenitores o de la familia biológica. El artículo 6 establece en otro artículo, el derecho, o garantiza el derecho a la participación, el derecho del niño, niña, adolescente a ser oído y a participar efectivamente como garantía procesal constitucional. Y para eso el Estado debe proporcionarle también a aquel niño, niña, adolescente que tuviese la edad y madurez suficiente, un abogado. Ese abogado todavía, hay una ley de abogado del niño que probablemente sea reformada porque no termina de funcionar o de ser lo más rápida posible también, en la cual se debe garantizar, hay un registro de abogados del niño, niña, adolescente que tuvieron que hacer un curso específico, tienen que hacer un curso específico, y hay un listado, y de ese listado se sortea, cuando se requiere desde un proceso, la designación de un abogado del niño. ¿Y quién paga los honorarios, ustedes dirán, de ese abogado, ¿no? Porque generalmente los niños, niñas y adolescentes no tienen recursos propios. Bueno, ahí será el Estado en el que, parcial o totalmente, tendrá que asumir el pago de los honorarios de ese abogado de la matrícula. Bien. Y aquí llegamos a los procesos de adopción propiamente dicho, ¿sí? Hasta ahora entonces vimos una introducción de qué tenemos que pensar cuando hablamos de adopción. Tenemos que hablar de decisiones rápidas, eficaces, sencillas, y hablamos de los principios en los cuales está basado, que es el artículo 2 de la ley 14.528, hablamos del proceso de adopción en la provincia de Buenos Aires. Artículo 2, los principios fundamentales, los desarrollamos, y después vimos principios procesales. El artículo 3 que habla de la competencia, el 4 que habla sobre el derecho, el 4 y el 5, y el 6 que habla del derecho a la participación. Qué tipo de proceso debe elegir el juez, el más rápido, se habilitan todo tipo de notificaciones, haciendo una remisión al CPC, artículo 40, 143 y 143 bis, y habla del derecho, garantiza en un artículo más el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes cuando su grado de madurez lo permite, en forma personal con un abogado.
entramos ahora en los procesos propiamente dichos de adopción. Y la ley bonaerense estructura los procesos de adopción a partir del ensamble de los sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes, a partir del ensamble con la ley 13298 y con la ley 26061, a través, entendiendo que el punto de conexión entre el sistema de protección y el sistema de adopción se da cuando fracasa el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando llega a su punto final y dice, no hay más posibilidades de trabajar con la familia biológica y por lo tanto debo dar lugar a garantizar el derecho del niño y niña adolescente a vivir en familia. Y el único camino posible es a través de la figura de la declaración en situación de adoptabilidad, que es una figura que ha tenido un desarrollo, o ha nacido de una creación jurisprudencial, de una creación pretoriana, que pretendía poner un límite y un orden a las intervenciones. Desde una primera etapa, los servicios locales, cuando empiezan a intervenir con el niño y niña adolescente, tienen que tener como objetivo final la reparación del niño, niña adolescente y la garantía de vivir en familia. Si yo trabajo los 180 días, los 6 meses que tengo que trabajar, y el proceso me está diciendo que no es posible que ni la familia biológica, ni ningún referente afectivo de ese niño, niña o adolescente pueda ejercer el deber de cuidado, tengo obligación funcional de buscar una alternativa, y esa alternativa es el proceso de adopción. Y el primer paso del proceso de adopción es la declaración en situación de adoptabilidad. Y de esta manera, con la declaración en situación de adoptabilidad, no es necesario iniciar el proceso de privación de la responsabilidad parental, que puede traer demoras, que puede dilatar el proceso. Esto es un trámite mucho más sencillo, que asegura el derecho de defensa en juicio de los progenitores biológicos y asegura el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el proceso, propiamente dicho, va a buscar determinar la posibilidad o la imposibilidad de un niño de vivir en su familia biológica. Y para que proceda la declaración en situación de adoptabilidad, la ley, en el artículo 7, establece 3 supuestos. Un niño será declarado en situación de adoptabilidad, que es el primer paso del proceso de la adopción, cuando, dice el artículo 7, cuando un niño, niña o adolescente, dice el artículo 1, no tenga filiación establecida, o sus padres hayan fallecido, o se haya agotado la búsqueda de familiares de origen por parte de los servicios de promoción y protección de los derechos que corresponden a un máximo de 30 días, que esto no es así, prorrogables, por eso digo, si existen elementos, por un plazo igual 60 días. Ahora vamos a ver por qué acá es un plazo tan acotado. 2, cuando los padres hayan tomado la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptada. Esta manifestación es válida solo si se produce después de los 45 días de producido el nacimiento, que sería el periodo de puerperio. En tercer lugar, en el caso de que se encuentre vencido el término máximo de 180 días sin que se hayan dado resultado en las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o familia ampliada. Una vez dictada la sentencia que establece el estado de adoptabilidad, rápidamente el juez de familia debe solicitar al registro único de aspirantes a guardas con fines de adopción en un plazo de 10 días un listado de aspirantes a adopción. Tiene que ser un trámite rápido, como ustedes ven. En varias partes, como observación, tenemos que decir que en varias partes de la ley, la 14.528, habla de Ministerio Público Fiscal y no de Ministerio Público Pupilar o Asesor de Incapaces. Esto es un error. Hay una ley posterior que modificó en algunos artículos la referencia que hace el Ministerio Público Fiscal, pero en el artículo 11 sigue diciendo Ministerio Público Fiscal. Cuando dice Ministerio Público Fiscal en esta ley, chicos, tienen que entender Ministerio Público Pupilar o Asesor de Incapaces, ¿sí?
Vamos a analizar sucintamente cada uno de estos 3 puntos. Cuando un niño, niña, adolescente no tenga filiación, es decir, que sean huérfanos, que esté constatada la situación en forma conjunta por el juez de familia y por los servicios de protección con intervención del Ministerio Público Pupilar, previa audiencia con el niño, niña, adolescente, se debe decretar la adoptabilidad. Y fíjense que se habla de un plazo breve, 30 días, prorrogable excepcionalmente por 30 días más, cuando haya razones fundadas. ¿Y por qué este plazo es pequeño? Y porque determinar la existencia o no de familiares y es un proceso breve, es un proceso sencillo. Por eso el tiempo es corto. En el caso de que se pudiesen ubicar a padres o se pudiesen ubicar a familiares, se concreta la labor judicial, se designa una audiencia en el plazo de 3 días, se los cita para que comparezcan en el expediente y con asistencia letrada y ejerzan sus derechos. También cuando se los cita, se le debe informar dónde está ubicada geográficamente la dirección de la defensa pública, ¿no? Por si no tienen los medios económicos para tener un abogado, concurran a la Defensoría Pública. Esto lo prevé el artículo 8 y 9 de la ley, ¿sí? Los que le siguen al artículo 7 de la ley 14.528. Se hacen algunas observaciones en doctrina en relación a la forma de redacción del artículo 8 y 9. Lo que tengo que entender, uno como operador, cuando se posiciona frente a estas situaciones, yo tengo que entender que esto es un proceso judicial, tengo que darle traslado de esta solicitud de declaración en estado de adoptabilidad del niño y niña adolescente con copias, tengo que asegurarle la asistencia de un abogado y tengo que darle el tiempo suficiente, corto pero suficiente, asegurarle las garantías constitucionales para que se presente y para que ejerza su derecho. Por 2 razones. Primero, por el justiciable, por el progenitor que tiene derecho a presentarse en el expediente y justificar o no su accionar. Y en segundo lugar, por el niño, porque yo también en primer lugar, tengo que preservar sus vínculos biológicos y tengo que intentar su reparación y que pueda reinsertarse en su grupo familiar. Si eso no fuere posible, es allí donde se dará lugar al proceso de adoptabilidad. Entonces, esta situación, los niños huérfanos, los niños que no tuviesen referentes afectivos, bien, me tomo 30 días para tratar de hacer las gestiones para dar con el paradero de los familiares. Si en esos 30 días, prorrogable por 30 días más, no los encuentro, automáticamente tengo que dictar la situación de adoptabilidad. Si los encuentro, les voy a dar 3 días para que se presenten en el expediente, designo una audiencia, pero tengo que entender que esa audiencia es también para que se defiendan y que para que puedan contestar la solicitud de declaración de adoptabilidad. El segundo supuesto en el cual va a ordenarse o se va a declarar la situación de adoptabilidad es el segundo supuesto. Cuando haya un desprendimiento para la adopción, es decir, la manifestación, quiero dar en adopción a mi hijo, la manifestación voluntaria que deben realizar él o las progenitores, progenitoras, con patrocinio letrado ante el juez de familia de su domicilio. Aquí también procede la aplicación del principio de inmediatez, con la fijación de una audiencia, con asistencia letrada, y en caso de que esto no fuese posible, se le da la posibilidad de decir que se presente con abogado, se le da la posibilidad de ratificar la presentación. Y aquí ¿por qué 45 días? 45 días porque es lo que se considera el periodo puerperio. Así que por eso, digamos que una madre puede tener algún síndrome post-puerperal que le puede llegar a tomar alguna decisión que después no la sostenga, ¿no? Sabemos que el nacimiento, el parto, produce un sinnúmero de modificaciones hormonales y hasta psiquiátricas. Por eso se le asegura que esa decisión, es decir, yo quiero dar a mi hijo en adopción, pero aunque lo diga desde el día que nació, y permanezca en un hogar de niños, esa decisión
tiene que ser ratificada al día número 45 del nacimiento del niño. Y en relación a esto se ensambla con otro punto de la bolilla, que son las guardas de hecho. La entrega directa, ¿no? Es esa madre que dice, yo quiero que mi hijo sea cuidado por fulano, y vienen al juzgado la madre con la panza o parturienta ya, o con el bebé, y quiero que lo cuide esta persona y no otra. El tema de las guardas de hecho ha sido un tema arduamente debatido en jurisprudencia y en la doctrina. No se puede dar fíjense que acá les puse un poquito más adelante, algo con respecto a las guardas de hecho. Aquí, ¿sí? Después léalo, que es un resumen de lo que les voy a decir ahora, pero para que ustedes entiendan que las guardas de hecho es una cuestión que ha sido muy discutida, muy analizada doctrinariamente, jurisprudencialmente. No, más allá de que existe una prohibición de la entrega directa, fíjense que el código lo establece así en el 611, queda prohibido expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y que él o los pretensos guardadores del niño, ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados los fines de la adopción. Digo, esto, si en algún momento, sé que no lo van a poder hacer para el examen, porque como todo estudiante, y como yo también lo fui, uno anda con los tiempos acotados, pero si el día de mañana ustedes se dedican a la rama de la familia, de las familias, van a ver que mucho se ha discutido en relación a la posibilidad de la entrega directa, al derecho a la autonomía de la madre, de elegir quién puede cuidar o quién debe cuidar a su hijo. No todas las decisiones son únicas, claramente, no podemos dar un veredicto único en cuanto a la posibilidad de la entrega directa. No todas las sentencias que han convalidado o no una entrega directa, porque hay supuestos de entrega directa, sí, claramente, tienen en cuenta lo mismo, los mismos elementos, pero sí hay un factor que se desarrolla o que se mantiene a lo largo de todas las sentencias, que es el del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo ese niño con esa familia? Entonces hay que distinguir, sin avalar ninguna entrega directa, hay que distinguir aquellas que tienen que ver con el tráfico, con la comercialización de niños, que por supuesto tiene que estar absolutamente prohibido y castigado con toda la fuerza de la ley, de aquellas que tienen que ver con situaciones de convalidación en el tiempo, y qué es lo que siente o qué es lo que desea el niño. Así que es un tema arduamente debatido. Bien, espérenme que me fui. Vamos a volver para atrás. Bien. Y el último supuesto es el supuesto de que, vencidos los 180 días de la medida de abrigo, recuerden mi primera clase, ¿qué hacemos? Yo trabajé 180 días para que este niño, reparar los derechos de este niño, niña, adolescente, y que en primer lugar vuelva con su familia biológica, con sus referentes afectivos. En el caso de que esto fracase, que no tenga éxito, yo tengo que tomar una decisión. Y una de las posibilidades es la declaración en situación de adoptabilidad, que está previsto en el artículo 12 de esta ley, ¿no? La 14.528. Y el artículo 12 refiere a la presentación del dictamen sobre la situación de adoptabilidad, que va a ser la asesoría de incapaces, va a ser el Ministerio Público. Es decir, bueno, se trabajó todo esto en estos 180 días y la verdad es que no dio buen resultado. Por lo tanto, le voy a dar traslado de ese dictamen, de esa solicitud que va a ser el asesor de incapaces, él o la asesora de incapaces, en el cual van a fundar la imposibilidad de que regrese con su familia biológica. Se le va a dar traslado a la familia biológica, la cual se va a designar una audiencia, y en el cual tienen que contestar este traslado que se le hace, y con el resultado de la audiencia se va a dictar sentencia.
La resolución de la declaración en estado de adoptabilidad se da en estos tres supuestos. En todos tiene que agotarse la vía de la familia biológica. Tengo que agotar todos los mecanismos para dar con la familia biológica. Y tengo que determinar que no es posible que convivan con esta familia. Una vez que esto esté dado, esté probado, esté acreditado, bueno, tengo que librar un oficio, que ahora es por correo electrónico, al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, que está en La Plata, en el cual me va a mandar los 20 aspirantes con más antigüedad en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, antigüedad no de viejos, sino de antigüedad de anotados, ¿sí? Que cumplan los requisitos necesarios o los parámetros necesarios para ese niño, niña, adolescente. Y en esto el juez de familia con el asesor de incapaces va a tener la ductilidad o la capacidad, en virtud del conocimiento que tiene del niño, niña, adolescente, por eso tiene que estar cercano a su domicilio, va a elegir o va a seleccionar cuál fuere el más adecuado. Si de esos 20 que me manda el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, no existiese ninguno que fuera compatible con las características del niño o niña adolescente, bueno, le pediré otro listado que va a traer otros 20 aspirantes. Por eso que les pongo el trabajo de los servicios locales en los 180 días de la toma de la medida de abrigo. Si fracasa, se debe iniciar la acción de fondo para asegurar el derecho del niño a vivir en familia. ¿Qué se prioriza? Se prioriza el trabajo con la familia biológica y con los referentes afectivos del niño. El funcionamiento práctico de las medidas excepcionales dentro de los 180 días establecidos constituye un factor esencial en el trámite de la ley, porque la situación del niño dependerá si se mantiene en la familia de origen o se avanza hacia la declaración de adoptabilidad. La eficacia del Estado provincial resulta imprescindible para garantizar el derecho de todo niño a ser mantenido como principio general en la familia de origen y que la separación sea de carácter excepcional. Por eso fíjense que yo allí hice referencia al Estado, ¿no? Los servicios de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes son parte del Estado municipal y provincial, como vimos en la primera clase. Por lo tanto, es muy importante que el Estado le asegure a este niño y niña adolescente sus derechos. Y el primer derecho es a vivir en su familia. Entonces, si no puede vivir con esa familia por motivos económicos, el Estado tiene que propiciar los medios necesarios para reparar. Ahora bien, si el niño y niña adolescente no puede convivir con esa familia biológica o referentes afectivos por otras cuestiones que tienen que ver con la falta de cuidado, con la negligencia, con la imposibilidad, tiene que asegurar, el Estado también le tiene que asegurar la posibilidad de vivir en familia. ¿Y cómo se lo va a asegurar? A través de la elección de una persona o de una pareja, de una adopción conjunta, de aspirantes a guarda con fines de adopción. El Estado debe asegurar el derecho a vivir en familia. Si la adopción es la mejor opción para el niño y niña adolescente, la selección de los aspirantes debe ser efectuada por el magistrado de los registros respectivos. La ley 25854 crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, norma a la que adhirió la provincia de Buenos Aires a través de la ley 13326. Entonces, tenemos a nivel de la provincia de Buenos Aires, tenemos un registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. Cada juzgado de familia de la provincia de Buenos Aires recoge las solicitudes de inscripción en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. Ese registro se manda a La Plata, y en La Plata tienen el registro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando el juez de familia requiere un aspirante a guarda con fines de adopción, lo pide a La Plata, y La Plata, digamos, ¿esto qué resguarda? Resguarda la claridad, resguarda el orden temporal, es decir, vamos a llamar primero a los que estén los más viejos, los que tengan mayor registro de temporalidad en el registro, y con posterioridad, si no hubiese ninguna persona en la provincia de Buenos Aires que pudiese
adoptar a ese niño, niña, adolescente por las características, por la edad o por lo que fuere, bueno, iremos a los registros nacionales, que es la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a nivel nacional, ¿sí? Pero primero voy a agotar los registros provinciales, primero los que estén más cercanos al domicilio del niño, y luego voy a ir a los registros nacionales. ¿Cuál es la función de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes? Bueno, su función es cohesionar todos los registros, facilitar los trámites iniciados en su provincia de residencia y su consideración en los listados si se logra su admisión. La nómina de aspirantes admitidos se confecciona respetando la fecha de inscripción de cada aspirante en el registro de su jurisdicción, sin consideración alguna a la fecha de adhesión de la provincia respecto al registro único de aspirantes a guarda con fin de adopción. Entonces, porque tal vez esto no fui clara al expresarlo. Cada persona que se quiere inscribir se inscribe en el juzgado de familia que le queda más cercano. El juzgado de familia debe volcar esa información en el registro de la provincia de Buenos Aires. Y hay un registro único en la provincia de Buenos Aires. A su vez, todas las provincias, actualmente son todas las provincias adhieren a un registro nacional. Entonces hay como una estructura de registro nacional y un registro provincial. Yo, Mar del Plata, juez de Mar del Plata, le pido al registro de la provincia de Buenos Aires, que sucede ¿dónde está? En La Plata. Me va a mandar los 20 más viejos en el tiempo, empezando por los que están más cercanos al domicilio del niño y después van abriendo geográficamente. Si yo tengo, hoy le pido, le mando un mail al registro de adoptantes, al registro central de adopción, para un niño de 5 años, me va a mandar los 20 más antiguos de Mar del Plata. Si no existiesen en Mar del Plata, voy a ir a Necochea, y después voy a ir a Dolores, y después voy a ir a Bahía Blanca, digamos, me voy a ir estirando geográficamente, ¿sí? Tiene un rol complementario, ello acontece cuando un juez no encuentra pretensos adoptantes que se adapten a los requerimientos de un niño declarado en adoptabilidad. En este caso, y ante la falta de solicitantes en el registro local pertinente, aquí les estoy dando las características de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes, ¿sí? Primero busco en el provincial y si no voy a la nacional. El juez puede consultar al registro nacional para que le brinde información sobre en qué otros registros locales podría existir posibles adoptantes acorde con la situación planteada. En definitiva, la base de datos que administra la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción es una sola que se integra con tanto nóminas como jurisdicciones adheridas. El decreto 1328 del 2009 establece el orden de prelación al cual deben ajustarse los registros locales cuando adhieren. Existe un orden de preferencia, pero también una obligación de resguardo de la identidad cultural y personal del niño, lo que hace priorizar a los adoptantes domiciliados en el lugar donde tiene su centro de vida. Si los adoptantes son seleccionados sin recurrir al registro, se produce la nulidad absoluta del emplazamiento, pues está prevista como sanción. ¿Qué quiero decir con esto? El juez que no haga, que elija un adoptante por fuera de los registros, primero va a tener una sanción a título personal, ¿no? Como juez, como juzgador, como magistrado, va a tener una sanción administrativa y hasta puede ser la remoción de su cargo. ¿Esto por qué? Para guardar la claridad del sistema de adopción, ¿no? Ustedes habrán escuchado públicamente que a veces se buscan adoptantes para niños de determinadas características. Cuando se hace una convocatoria pública es porque se agotaron o porque no hay aspirantes a guarda con fin de adopción para ese niño con esas características, o por su condición de salud, o por su edad, o porque son grupos de hermanos numerosos y se requiere aspirantes de determinadas características. Entonces, cuando hay una convocatoria pública es porque fracasó la convocatoria provincial, la convocatoria nacional fracasó, entonces voy a hacer una convocatoria pública para que toda aquella persona que se encuentre en condiciones de ahijar a este niño adolescente, se puede presentar. No es que se va a presentar y dice, yo quiero adoptar y me llevo a fulano de tal. No, va a pasar por una serie de evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, socioambientales, y si se decreta su apto, bueno, a partir de ello podrá evaluarse una vinculación.
Y aunque sea apto y aunque se ordene una vinculación con un niño, esa vinculación puede funcionar como no funcionar. Claramente, son vínculos. Entonces, por los adoptantes o por el niño puede fracasar y por lo tanto, en el caso de que se hubiese iniciado un proceso de guarda con fines de adopción, se da de baja, ¿sí? Se ordena su cese. Aquí les copié, no hace falta que lo sepan, pero sí que tengan idea que existe una normativa a nivel provincial que regula la inscripción en el registro de aspirantes a guarda con fin de adopción de todas aquellas personas que quieren inscribirse. ¿Cuál es la normativa? Es la acordada 3607, que tuvo varias modificaciones, pero ¿qué dice esa acordada, la 3607? Que es una acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que establece cuáles son los requisitos que tengo que tener en cuenta o que tengo que cumplir para inscribirme en el registro. En primer lugar, tengo que acreditar mi identidad con el DNI, si estoy casada a partida de nacimiento, cuestiones formales y básicas. Si tengo hijos, bueno, acompañar las partes de nacimiento, tengo que acompañar certificados de salud para acreditar cómo me encuentro, cuál es mi condición económica, no porque esté rico, sino que tengo que tener los mínimos elementos o los mínimos ingresos económicos para mantener una familia. Antecedentes, que no tengo antecedentes penales, tengo que acreditar que no tengo antecedentes ni penales, ni nacionales, ni provinciales. Tengo que acreditar mi permanencia en la Argentina, que soy argentino, y una foto. Ustedes dirán, ¿para qué una foto de la pareja o del aspirante? Y yo les voy a contar que es muy importante tener una foto. ¿Por qué? Primero, para el operador, voy a ser re egoísta en esto, a mí me recontra sirve tener una foto de los aspirantes. ¿Por qué? Porque a veces yo, por ejemplo, tengo memoria fotográfica y no memoria de los nombres. Entonces, me decís, María Álvarez, no tengo idea. Ahora, le vi la cara y me acordé toda la historia de esa persona. Entonces, para el operador es muy útil que esté la foto. Y en segundo lugar, parece el burro adelante para que no se espante, tendría que haber empezado al revés, pero no importa, para el niño. ¿Por qué? Porque muchas veces es la compatibilidad física también es un elemento importante cuando yo voy a organizar un proceso de adopción. Primero porque a veces los niños piden, cuando un niño se encuentra en el camino de adopción, siempre le preguntamos, ¿qué soñás? ¿Qué tipo de familia soñás? Y yo, todas las respuestas habidas y por haber que ustedes se puedan imaginar han existido. Y yo me acuerdo una de un joven que cumplió 18 años ahora en agosto, pero cuando empezó el cambio de la opción le preguntamos a Valentín, ¿qué aspirás? Con 12 años, ¿qué aspirás? Y yo aspiro a tener una mamá y un papá. Una mamá que cocine y un papá que le guste jugar al fútbol. Y lo encontramos. Si ustedes los conocieran, a José y a Sonia, son los dos grandes, importantes, gorditos, que les encanta comer. Me han invitado a un asado. El gran asador, viven en General Alvear, provincia de Buenos Aires, porque para un niño de 12 años no encontramos una familia en Mar del Plata. La mamá le encanta cocinar y el papá es José María, dirigente de un equipo de fútbol de General Alvear, que es donde ellos viven, provincia de Buenos Aires, cerquita de Azul, un club de barrio, pero era un dirigente y estaba en el fútbol, así que nada, es importante la foto por esto. Bueno, esto es lo que debe evaluar. Bien. Primer paso entonces de la adopción es la guarda con fines de adopción. El primer proceso es la guarda con fines de adopción, que cuando se va a disponer cuando se den estos tres supuestos que establece el artículo 7 de la ley 14.528. Cuando no tenga ningún tipo, no tenga afiliación, no tenga familia, cuando haya un desprendimiento adoptivo, es decir, cuando los progenitores manifiestan su voluntad en adopción, o cuando se hayan vencido el plazo de los 180 días de trabajo de los servicios locales sin resultado positivo. Entonces se dicta el primer título jurídico, que es la declaración en estado de adoptabilidad.
El segundo paso es el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. La guarda con fines de adopción va a ser dictada una vez recibido el informe final del equipo técnico respecto de la vinculación del niño con él o los aspirantes o postulantes. Y en esa sentencia se debe decretar o se debe establecer el plazo de duración de la guarda preadoptiva, que no puede ser más de 6 meses. Y esa sentencia tengo que notificársela al registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. Es el mismo juez que dicta la declaración en situación de adoptabilidad. Es el mismo juez, ¿sí? Primero por una cuestión de celeridad, en segundo lugar por una cuestión de inmediación, es el mismo juez. En el caso de que los equipos técnicos hicieran una evaluación desfavorable de esta vinculación de 6 meses, se revocará la guarda otorgada oportunamente. El magistrado que les puse, con competencia para esta definición, será el mismo de la inmediata anterior, siendo a su vez el magistrado que intervino en el control de legalidad de la medida de excepción. Fíjese que es el tercer proceso en el cual el mismo juez interviene, en el control de legalidad en la medida de abrigo, en la declaración de situación de adoptabilidad y en la guarda con fin de adopción. Y va a ser el mismo que va a otorgar o no la adopción, tema de la clase de mañana. Se aplica el principio de concentración y de unidad en la intervención jurisdiccional, y esto guarda coherencia con la disposición acerca del centro de vida que establece el 716 del Código Civil y Comercial para la determinación de la competencia en los procesos de familia. ¿Qué voy a tener en cuenta para la elección del guardador? Esto, ¿no?, que les venía diciendo, lo dice el 613 del Código Civil y yo se los cuento en la práctica. ¿Qué voy a tener en cuenta? Y primero su inscripción en el registro, su antigüedad, y en segundo lugar, las características, la compatibilidad con ese niño adolescente, sus expectativas, su idea de educación. Otro niño, por ejemplo, que nosotros le preguntamos qué tipo de familia imaginaba, y se imaginaba 2 mamás, se imaginaba una mamá sola. Imagínense que hoy en día las composiciones familiares son muchas. Yo sí pregunto, esto es sumamente importante porque la familia típica y la que los niños tal vez que están en hogares están acostumbrados es la de una mamá y un papá, o están esperando una mamá y un papá. Y si se presentan 2 papás o se presentan 2 mamás, yo tengo que preguntarle a ese niño, niña, adolescente si aspira a tener un vínculo de estas características, porque tiene que haber una decisión de los guardadores, pero también tiene que haber una decisión de los niños. Bueno, esto es como es el proceso de selección, que aquí se los escribí, que es lo que les venía contando. Y finalmente va a estar la sentencia, que es lo que les dije recién, cumplidas las medidas dispuestas en el 613, es decir, informes técnicos positivos, se dicta inmediatamente. En sí no es un proceso la sentencia de guarda con fin de adopción, es como una sentencia más dentro del proceso de adoptabilidad. No necesariamente es un proceso autónomo, es como un íter que continúa a la guarda con fines de adopción. El plazo de guarda no puede ser más de 6 meses. A los 6 meses ya tengo que pasar al próximo proceso, que es la adopción, ¿sí? Cumplidos los 6 meses debe iniciarse el juicio de la adopción. Muy bien. Aquí les hice un cuadro para que vean cuáles son las figuras que vimos en el día de hoy. Primer proceso, declaración judicial de la situación de adoptabilidad. En el código está previsto, en el código, si bien hablamos de la ley 14.528, está en consonancia con el Código Civil y Comercial de la Nación, por supuesto, artículos 607 a 610. Una vez que tengo la situación, la declaración de la situación de adoptabilidad, paso a la segunda figura jurídica, que es la guarda con fines de adopción. Y finalmente está el proceso de adopción. Bueno, cuéntenme si entendieron algo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? clarísimo. ¿Se entiende? Hablamos de la guarda con fines de adopción, primero hablamos de la declaración en situación de adoptabilidad, después hablamos de la guarda con fines de adopción, y el último proceso es la adopción, que es lo que no hemos visto en el día de hoy. Recuerden, siempre cuando hablo de la adopción, que se va a estar basado en principios. ¿Cuáles son esos principios? Los del artículo 2 de la 14.528.
¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar celeridad. Vieron que yo empecé hablando del factor tiempo, y los artículos 3, 4 y 5 de la ley 14.528 lo reflejan cuando hablan de buscar el trámite. El juez debe seleccionar el proceso sumarísimo o el más breve posible. Tengo que buscar las notificaciones más rápidas posible. Tengo que hacer todo lo más rápido posible. Cuando hablo de ¿qué juez va a intervenir? El juez del domicilio del niño, el juez que dictó la medida del control de legalidad, ¿sí? Ese juez, el juez de la inmediación, el juez cercano al niño, es el que va a seguir trabajando en el proceso de adopción de ese niño, niño adolescente. El primer proceso, entonces, primero el abrigo fracasó. Abrigo fracasó. Entonces estamos frente a un segundo paso. El segundo paso es la declaración en situación de adoptabilidad. ¿Cuándo se va a decretar la situación de adoptabilidad? Dice el artículo 7 de la 14.528, cuando fuese un niño que no tuviese identidad o no tuviese ningún tipo de referente, cuando hay un desprendimiento materno-paterno, después de los 45 días del nacimiento, y en tercer lugar, cuando hubiesen fracasado los 180 días del trabajo de los servicios locales. Efectuado esto, salvado el principio de defensa de los progenitores y de la familia biológica, se dicta escuchado al niño, si tiene la capacidad y la madurez suficiente, y escuchados a los progenitores, escuchados en un concepto amplio, ¿no? Los progenitores tienen que contestar la demanda, contestar la solicitud de declaración de adoptabilidad, se dicta sentencia. Primer paso. Rápidamente hay que hacer informes psicológicos, informe socioambiental, informe psiquiátrico, y se dicta una segunda sentencia, que es la guarda con fines de adopción. La guarda con fines de adopción, ¿qué va a evaluar? Va a evaluar el vínculo. Yo seleccioné a los aspirantes del registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción, van a vincularse con ese niño. Tengo 6 meses para evaluar el vínculo. Si está todo bien, fantástico. Guarda con fines de adopción, dictada, paso al último paso, que es la adopción. Si empieza a ver algo que está mal, se puede revocar la guarda con fines de adopción. Si el niño lo desea, esto por supuesto que procede, y hay muchas veces que los adoptantes también se arrepienten. Tema aparte. Esto es lo que vimos hoy. Si no tienen ninguna duda... Y en el caso de cuando el niño tiene que dar el consentimiento al mayor de los 10 años, ¿en qué momento debe prestar ese consentimiento? ¿Antes o después de la guarda? En realidad, te lo digo prácticamente, cuando el asesor de incapaces, que es el que inicia la solicitud de declaración en situación de adoptabilidad, antes de iniciar ese proceso, tiene que ir al hogar de niños y preguntarle, ¿vos querés ser adoptado? Ahí es la obtención del consentimiento. El asesor de incapaces no va a iniciar un proceso de declaración en situación de adoptabilidad cuando hay un niño que no quiere ser adoptado. Entonces hay que trabajar con el niño para que lo acepte, y hay veces que es injustificada esa manifestación, ¿viste? Lo dicen porque no quiero, porque existe esa cosa de que en algún momento los papás van a cambiar, ¿no? Esta cosa existe siempre, y sabemos que en el 99% de los casos, si ya llegó a ese punto es porque no se puede. Entonces se trabaja con el niño terapéuticamente y el niño entiende que es la mejor decisión. Ahora bien, hay pibes de 15, 16, 17 años que no quieren ser adoptados, porque naturalmente uno cuando es adolescente, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Cortar con la familia. Entonces, iniciar un proceso de adoptabilidad muchas veces no es productivo, no es posible, porque el adolescente ya se está despegando, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, técnicamente el consentimiento lo tiene que tomar el asesor de incapaces antes de iniciar la acción. ¿Sí? Después, en el proceso de declaración en situación de adoptabilidad, el juez lo va a citar al niño y le va a preguntar. Pero si no tiene ese consentimiento inicial antes de iniciar el proceso, el asesor no puede iniciar nada. Perfecto. O sea que el consentimiento no es con respecto a las personas adoptantes, no. digamos. Perdón. Son dos cosas distintas. Uno es para iniciar el proceso de adopción, y otro es para la vinculación. El niño adolescente tiene que estar de acuerdo con ese aspirante seleccionado. Si no, por supuesto, tiene el derecho de veto, digamos.
cuando uno está en ese, es un trabajo muy artesanal la selección de un o una aspirante a guarda con fines de adopción. ¿Por qué digo que es muy artesanal? Por esto que primero nosotros como adultos o funcionarios que conocemos al niño, miro la foto, leo los informes, ¿no? Porque ese matrimonio que yo estoy seleccionando o esas personas que están en el registro ya tuvieron una evaluación previa. Entonces yo miro los informes, veo las características y veo si hay una cierta compatibilidad. A partir de eso cito a los aspirantes y cito al niño separados, obvio. A los aspirantes le cuento la historia del niño. Le doy un tiempo, le doy un día, le doy 2 días para que lo piensen y me digan si puedo vincularme o no. Porque imagínense que el niño que llega a un hogar no es un niño que tuvo una vida tranquila. Pasó por abusos, pasó por golpes, pasó por violencia, por quemaduras en la piel, por estar atado con ¿cómo se llaman eso? Con los unchos, por no ser querido. Entonces, no todos los aspirantes a guarda con fin de adopción están preparados para esa situación, ni para todas las edades. Tal vez hay personas que están preparadas para adoptar a niños de 0 a 6 años, y hay otros que están preparados psicológicamente para adoptar un pibe de 13. Imagínense ustedes como adolescentes, todos fuimos contestes, todos criticamos a nuestros papás, todos, porque es un proceso natural de la adolescencia. Imagínate con la carga de una adopción. Entonces, hay un doble consentimiento de los pibes. Uno para que se inicie el proceso de adopción y después para seleccionar a los aspirantes. Va a haber un primer encuentro y va a decir sí o va a decir no. Y si me dice no, está muy bien que así sea. Seguimos buscando. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Es súper interesante. El tema de las adopciones es súper interesante. Y ustedes dirán, ¿no? Las adopciones, no hay, vieron que hay muchos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, me viene Polino, qué sé yo, esas cosas públicas que yo quiero adoptar y no hay niños para adoptar. Hay veces que solo se pide hijos o ahijar a niños de 0 a 6 meses. Y muchas veces no hay, es como la excepción. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa de 0 a 6 meses? El servicio local va a tener que estar trabajando con esa familia para ver si es posible restituir los derechos. Hay casos que no, que ya sabes, primero el abandono de los niños en un hospital, o ya hay casos que uno no necesita los 6 meses, no son obligatorios los 6 meses para trabajar con la familia, es el máximo, puedo trabajar menos y ya puedo tener los elementos para decir, ya está. Pero son menos los casos de los nenes chiquitos. Siempre se trabaja con la familia, se intenta dar una oportunidad. Por eso hablo de la responsabilidad del Estado. Del Estado como no como Aníbal Fernández, sino como Alberto Fernández, perdón, como el presidente, sino como nosotros como operadores, digamos, como el servicio local que va a evaluar el vínculo. ¿Cuánto tardas, querida, en evaluar el vínculo? Ya si te diste cuenta que no tardemos más de lo que corresponde como Estado, yo, funcionaria como Estado, ¿sí? Y no hay aspirantes inscriptos para adolescentes, no hay. De 12 para arriba es imposible. Por eso hablo de que cuál es la responsabilidad de nosotros como justicia con los tiempos. Rapidito busquemos una familia, rapidito, si ya tengo acreditado que no puede volver con la familia biológica, rápido con la familia, porque el correr del tiempo les juega en contra al pibe. No va a conseguir familia, por un montón de cuestiones, por prejuicios, porque muchas veces uno entrevista a los aspirantes y dicen, no, porque yo lo quiero hacer como yo quiero, lo quiero hacer a mi imagen y semejanza. Ni que un hijo de la panza te saliera como uno quiere, ¿no? O sea, uno tiene un ideal de maternidad, un ideal de paternidad, que después, en la vida misma, se choca contra una pared. Entonces, por eso cuando las personas se inscriben en el registro de adoptantes, les suplicamos u ordena al juez que hagan, que concurra un espacio terapéutico especializado en adopciones. Por ejemplo, en Mar del Plata hay un espacio que se llama GAFA, que es una ONG,
Grupo de ayuda a la familia adoptiva, creo que es así, no es como la heladera, digamos, es como la heladera, pero no es la heladera, que se dedica a eso, ¿no? Y son esos psicólogos, trabajadora social, abogados, que te golpean con la realidad de la adopción, ¿no? No es fácil adoptar, ahí está, uno se queda como con la parte linda, ¿no? Ahí está, qué bueno, hizo un acto de samaritarismo. Vos no estás siendo samaritano, vos estás formando una familia, entonces no tenés que hacer un acto. Para ser solidario, anda a la iglesia, dale al pibe que está en la plaza, regálale un par de zapatillas. Estás formando una familia, no nos confundamos. ¿Qué es la adopción? La adopción es ahijar, es mi hijo. Y no lo estoy haciendo por él, lo estoy haciendo por mí también. Lo estamos haciendo por los dos, por los 4, por los 3. Depende, la estructura familiar. Pero es una decisión de estoy formando una familia. Estoy formando una familia. Nada, perdón, nos fuimos re de horario, 4:30, discúlpenme. Ustedes lo que necesiten se comunican, ¿sí? Y si no nos vemos el 4, ¿se van a presentar? Sí, Vamos, sí, sí. los quiero ver a todos el 4 allá, nos vemos y de paso nos vamos a ver personalmente. Chicos, un gusto. Gracias. Cualquier cosa nos avisan. Nos vemos. Chau, chau.